Bueno, entonces en esta segunda parte o tercera parte ya de la clase vamos a resolver un ejercicio concreto, ¿sí? El objetivo es, mediante el uso de las derivadas nos permiten obtener la gráfica de la función, incluso manualmente, ¿sí? Yo en esta ocasión me voy a valer del programa Graph, que ustedes conocen bien, pero sin embargo, pues este procedimiento podemos nosotros perfectamente obtener la gráfica de una función. Entonces propongamos esa función f de x igual a x al cubo menos 4x al cuadrado más 4x menos 1. Bien, entonces vamos a indicar acá por pasos, como estamos casi siempre acostumbrados, paso 1, y vamos a decir que nuestro paso 1 es calcular la derivada. Entonces vamos a calcular la derivada. Bien, como paso 1, Buenas calcular. tardes, profe. No Profe, estoy, una no pregunta. estoy ¿Está compartiendo. compartiendo la Ah, pantalla? bueno, No. no, ok, por favor, ya resuelvo eso. Qué bueno que me díganme por qué. De pronto yo no me fijo mucho. Listo, acá. Voy a compartir. Tarea completa. Perfecto. Listo. Ok, entonces ahora sí. Creo que ya ven mi pantalla. Entonces les decía que tenemos esta función. ¿Sí? F de x igual a x al cubo menos 4x al cuadrado más 4x menos 1. Entonces el primer paso que vamos a hacer es calcular la derivada. Pues es una función bastante sencilla. ¿Sí? Entonces vamos a escribirla con la derivada. No sé si... No, vamos a escribirla ahí mejor. La voy a copiar y a pegar, voy a escribirla completa. Entonces la derivada de esa función que tenemos allá, entonces escribiríamos f' de x, a escribirla así, será igual. Entonces la derivada de x al cubo, entonces tendremos que es 3x al cuadrado, vamos a escribir así, 3x al cuadrado, listo, menos la derivada de 4x al cuadrado sería 4 por 2, 8, 8x simplemente, bien, más la derivada de 4x sería 4 y la derivada de 1 pues es 0. Listo, entonces ahí ya tenemos la derivada, ya la tenemos, ese es nuestro primer paso. Bien, voy acá a admitir a otro compañero, veamos, aquí, ok, listo, bien, y regresamos acá a nuestro ejercicio. Bien, entonces ya hicimos el primer paso que era calcular la derivada. Entonces ahora lo que vamos a hacer en el segundo paso es igualar esa derivada a cero para encontrar los puntos críticos. Entonces paso 2, calcular puntos críticos. Cal calcular puntos críticos. O sea, máximos y mínimos posibles en la función. Bien, entonces, ¿cómo se hace esto? Entonces, para esto, lo que tomamos es la derivada de la función, que ya la encontramos acá, y la igualamos a cero. Entonces, vamos a tomarla acá y la igualamos a cero. Entonces, le hacemos un igual a cero, y ese es nuestro segundo paso. Vamos a resolver esta ecuación. Esa ecuación es del tipo a, vamos a colocarla aquí, vamos a pegarla y la reemplazamos. Esa función es del tipo ax al cuadrado, ¿correcto? Ax al cuadrado más bx más control z, ax al cuadrado más bx más c. Listo, es de este tipo. Entonces ahí podemos simplemente ir a la calculadora científica, entrar en la parte de ecuaciones y resolverla. Entonces al resolverla, entonces tenemos dos resultados de x. Entonces vamos a escribir los resultados de x. Entonces tenemos un x1, primer valor de x que sería un x1, x1, que es igual, nos da a 2, si la resuelven nos da eso, x1 igual a 2, y un x sub 2, tenemos dos resultados, dos respuestas, una cuadrática, entonces x sub 2 es igual a 2 tercios, ¿no? 2 tercios, escribirlo así, 2 tercios, o lo que es lo mismo, entonces vamos a escribir 0.67. Listo. Y esa sería la
ya sería la coordenada de los puntos críticos. Ese sería el paso 2. ¿Ok? Paso 2, entonces encontrar puntos críticos. Quiere decir que en la función en la parte 2, en 2, aquí todavía voy a quitar esta gráfica de acá. Entonces quiere decir que si tenemos esto dispuesto, quiere decir que acá, en donde vale 2, va a haber un punto crítico, o un máximo, o un mínimo, que puede estar aquí también, un máximo o un mínimo, ¿correcto? En el punto, y en el otro era 0.67, más o menos por aquí, va a haber también igual. Entonces puede haber un máximo o un mínimo, puede haber un máximo o un mínimo, pero ya tenemos las coordenadas en X, que en 2 y en 0.67, aproximadamente por acá, entonces hay un punto crítico. ¿Ok? Hasta ahora eso sabemos. Veamos si hay más compañeros en sala. Ah, ya ingresaron. Entonces creo que los pueden admitir también. Bien, entonces volvamos acá. Entonces ahí ya tenemos, digamos, el paso 1. Entonces, dada la función, entonces esta es la función que nos dan. Calculamos la derivada la igualamos a 0 para encontrar los puntos críticos. Es de la forma x al cuadrado más bx más c. La solucionamos por calculadora y nos da x1 igual a 2 y x2 igual a 0.67. ¿Qué quiere decir eso? Que la función no sabemos cómo es todavía, pero entonces aquí en el punto 2 tiene un máximo o un mínimo y en el punto 0.67 tiene un máximo o un mínimo, tanto aquí en este cuadrante como en este. No sabemos, pero tenemos esa información ya de la función. Bueno, muy bien. Ahora nosotros podríamos establecer, ¿sí?, si es un máximo o un mínimo. ¿Sí? Podríamos hacer varias cosas, pero vamos primero a identificar si es un máximo o un mínimo. Entonces aquí ya son los puntos críticos. Vamos a ponerle un valor A acá, para indicar que vamos a determinar si es un máximo o un mínimo lo que hay en 2. Entonces, vamos a hacerlo así. Ah, bueno, sí. Entonces determinamos, o se determina mejor, se determina para x igual a 2, ¿ok? Si es un máximo o un mínimo, ¿ok? Si es un máximo o un mínimo. ¿Cómo hacemos esto? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cortar acá. Acá hacer un espacio y vamos a resolver esto. Bien, entonces se determina si para x igual a 2 se tiene un máximo o se tiene un mínimo. Eso es lo que vamos a hacer acá en esta parte. Bien, aquí yo creo que podemos correrle acá un poquito. Ajá, bien, mucho mejor. Entonces se determina para x2 si es un máximo o mínimo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces observen. Nosotros por definición teníamos lo siguiente, ¿no? Vamos con este punto primero, el punto 2. Vamos con este punto primero, que es lo que estoy indicando acá. Entonces voy a averiguar si en x2 hay un máximo o un mínimo. Luego hay que hacer lo mismo para 0.67. ¿Por qué? Porque nos dieron 2 puntos. Estas son las dos respuestas, ¿ok? Para x1 igual a 2 y para x2 igual a 0.67 o 2 tercios. Bien, entonces vamos a proceder a hacerlo acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar un valor anterior a 2, por ejemplo 1.8, y un valor posterior a 2, 2.2, para saber qué, si la función crece aquí y decrece acá, entonces hablaríamos que en 2 hay un máximo, ¿correcto? O si al contrario la función en 1.8 decrece, ¿sí? Y luego crece y acá en 2 lo que hay es un mínimo. Entonces se trata de eso. Entonces vamos a evaluar la función en esos dos puntos. En el punto 2 ya sabemos que debe ser 0 porque es donde está el punto crítico, es decir, donde está la línea indicándonos que hay un máximo ahí o un mínimo, pero no sabemos cuál es cuál. Entonces vamos a averiguar si es un máximo o un mínimo lo que hay en ese 2. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces lo hacemos de esta manera. Entonces, para x igual a 2, un máximo o un mínimo. Entonces lo que vamos a hacer es, tomamos la función derivada, de la derivada, esta función, ¿ok? Vamos a tomarla, vamos a ponerla aquí. Bien, quitarle esto. Bien, a quitarla acá. Y entonces aquí el x lo vamos a reemplazar por otro valor, por ejemplo 1.8.
Entonces vamos a hacer en la calculadora esto. Entonces en la X vamos a colocar 1.8. Ok, aquí sería el cuadrado, vamos a dejarlo así. 1.8 al cuadrado, aquí sería entonces 8 por 1.8. Ok, y más 4. Listo. Entonces hagamos esto para ver cómo nos queda. Entonces la derivada de la función, tomamos la derivada, ¿no? La derivada de la función en 1.8. Entonces nos daría 3 por 1.8 al cuadrado menos 8 por 1.8 más 4. ¿Listo? ¿Cuánto nos da eso? Bueno, si lo hacen correctamente, eso les debe dar menos 0.68. Bien, voy a poner esto al lado izquierdo, acá, listo. Y ahora vamos a hacer lo mismo para el valor ¿cuál? El valor 2.2. Entonces dos valores, como decía acá, ¿no? Entonces, en el punto 2 es donde hay un posible máximo o un posible mínimo. Lo que estamos haciendo es averiguando si hay un máximo o un mínimo. ¿Y qué es lo que hacemos? Entonces tomamos el punto 1.8 y el punto 2.2 y le calculamos para la derivada de la función ese punto cuánto da. Entonces ya ahí lo hicimos con 1.8. Vamos a hacerlo entonces ahora con 2.2. Entonces en todos lados 2.2. Verifiquen las operaciones, por favor, que todo esté correcto. Y en vez de 1.8, 2.2. Bien. Entonces aquí nos da un valor de 0.92, haciendo las operaciones respectivas. Bueno, entonces a ver, aquí hay algo interesante. Fíjense que aquí nos interesa es saber no tanto el valor, sino el signo. ¿Qué signo trae la función en 1.8? ¿Qué signo trae la función acá entre 1.8 y 2? ¿Qué signo trae? Eso es lo que nos interesa. Bien, y aquí nos dio que tiene un signo negativo. ¿Y qué pasa cuando la derivada de la función es menor que 0 o es negativo? ¿Cómo es la función? ¿Crece o decrece? La función es decreciente o creciente. Cuando la primera derivada es negativa. ¿Decreciente o creciente? Ahí resultó menor que 0. ¿Y cuando es menor que 0, qué es? Hay que aprenderse esa tablita, ¿no, chicos? Hay que aprenderse esa. Decreciente. Decreciente. Entonces aquí en 1.8 la función decrece o es decreciente. ¿Y qué pasa aquí cuando la función es positiva? La primera derivada es positiva, es mayor que 0. Entonces lo contrario, la función es creciente. Creciente y vamos a poner acá, decreciente. Entonces quiere decir que miren, 1.8 decrece, llega al valor mínimo, ¿cierto? O sea, decrece, cae así, llega al valor mínimo justamente en 2 y luego vuelve a subir. Entonces quiere decir que en el punto 2, ¿qué conclusión sacamos? ¿Qué conclusión sacamos? Es el punto mínimo. En el punto 2 hay un mínimo, correcto. En el punto x igual a 2 hay un mínimo. Correcto. Mínimo. Hay un mínimo. ¿Está claro? Listo. Entonces fíjese. Entonces ya en el punto 2 vemos que hay un mínimo. Entonces acá hay un mínimo. Entonces en el punto 2 hay un mínimo. Lo que no, ya sabemos que hay un mínimo, pero el mínimo puede estar aquí o puede estar acá. Necesitamos encontrar la coordenada del mínimo, pero no lo vamos a hacer ahorita. Vamos a hacer lo que acabamos de realizar. Entonces en una parte B con ¿cuál punto? Vamos a copiar y a pegar. Entonces tenemos una sección B. Aquí me entendió mal. B. Ok. Ok. Aquí entonces se determina ahora para qué punto. ¿Cuál otro nos dio? X igual a 2 y X igual a 0.67. Entonces X igual a 0.67. Vamos a averiguar si ahí hay un máximo o un mínimo. O sea, recuerden cómo vamos. Punto 2, hay un punto crítico en 2, pero ya averiguamos que ahí hay un mínimo, ¿no?
Y ahora vamos al punto 0,67, que es el otro que nos dio, y vamos a averiguar si hay un máximo o si hay un mínimo. Y lo vamos a hacer de la misma manera. Entonces, nos toca tomar dos puntos entre 0,67. Vamos a ver aquí el grado. 0,67. Podríamos tomar 0, bueno, aquí 0,5, ¿verdad? Y 0,7, ¿sí o no? El 0,6, el 0,67 está entre 0,5 y entre 0,7. Entonces vamos a hacer eso. Entonces vamos a decirle que entre 0,5, entonces todo aquí va a ser 0,5, 0,5, ok, ya miramos a ver cuánto nos da. Bien, y aquí ahorita miramos a ver cuánto nos da. Y aquí entonces será 0,7, ¿no? Entre 0,5 y 0,7. 0,7, aquí otra vez 0,7 y aquí otra vez 0,7. ¿Listo? Bien, ahora busquemos esos resultados. Entonces ahora con 0,5 vamos a buscar esos resultados. Entonces tenemos 3 por 0,5 al cuadrado menos 8 por 0,5 más 4, eso me da 0,75. Entonces nos da positivo. Si nos da positivo quiere decir que en ese punto la función es creciente. Positivo tiene que ver con creciente. Ahora 0,7, 3 por 0,7 al cuadrado menos 8 por 0,7 más 4, eso nos da menos 0,13. O sea que en este punto la función es decreciente. Verifiquen los cálculos, por favor. Decreciente. Listo. O sea que, y si en un punto una función crece, luego llega al punto crítico y luego decrece, ¿qué tenemos? Observe. Crece, llega al punto crítico y decrece. ¿Qué tenemos? Ahí lo estoy dibujando, dejando la estela del ratón. Entonces ahí tenemos un punto máximo. ¿De acuerdo o no? Máximo. O sea que en ese punto 0,67 la función debe presentar un máximo. ¿Todo claro hasta ahí? Bueno, aquí vamos a ponerle el formato de acá, que es la conclusión. Entonces en el punto 2, x igual a 2 hay un mínimo. Y en el punto 0,67, cuando x igual a 0,67, hay un máximo. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Todo entendido hasta ahí? A ver, ¿cómo vamos? Manito arriba, si está todo entendido hasta ahí. Recuerden que, ¿y por qué usamos la derivada? Porque por definición lo dice. Edison, ¿tienes alguna pregunta? ¿O todo No, bien? profe, es ¿No? que todo entendido. Ok, Todo entendido. ok. Listo, es cuestión, y fíjese que las fórmulas que vimos acá las estamos aplicando, ¿no? O sea, esto que está más arriba que contestamos, mire, estamos haciendo esto. ¿Sí ven? Entonces, cuando la derivada, la primera derivada es mayor que cero, es creciente. Cuando es igual a cero, el punto crítico, y cuando es menor que cero, es decreciente. Es lo que estamos haciendo aquí. ¿Ok? Calculamos la derivada. Bien, aquí está. La derivada de la función original. Para saber los puntos críticos igualamos a cero, nos dieron que tiene dos puntos críticos, nos dio este resultado. Luego para x igual a 2 vamos a determinar cómo es el punto crítico, si es un mínimo o un máximo. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos dos valores alrededor de 2, 1,8 y 2,2 por ejemplo. Y eso nos dio un valor negativo acá, o sea que la función decrece 0,92, o sea que la función viene bajando, decrece y luego crece. ¿Qué tenemos ahí? Un mínimo. ¿Correcto? Por eso salió así. Y en la siguiente valor 0,67, entonces hacemos lo mismo. Entonces simplemente, pero aquí no cambié. No, perdón, 0,67. Entonces dos valores entre 0,67, 0,5 y 0,7. Hacemos los cálculos en la derivada de la función y nos da que aquí la derivada da positiva. Entonces ahí es creciente. Listo, llega al punto crítico y luego es decreciente. Entonces crece y luego decrece. ¿Qué tenemos ahí? Un máximo. Hasta ahí todo bien. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Ahora vamos a ubicar las coordenadas del punto crítico. Entonces sería una parte C. ¿Ok? Una parte C que tendríamos que hacer aquí. Que serían las coordenadas del punto crítico.
Vamos a darle un espacio más acá. Listo. Vamos a calcular entonces las coordenadas de los puntos críticos. O sea, de los máximos y mínimos que acabamos de encontrar. O sea, máximos y mínimos. Bien, entonces vamos a ver cómo calculamos esas coordenadas. Pues nosotros ya tenemos los valores en x, ¿no? Que es x2 y 0,67. Entonces ahora las coordenadas de esos puntos críticos, ¿cómo las encontramos? Muy sencillo, simplemente vamos a ver la coordenada cuando x vale 2, cuánto vale y. Y cuando x vale 0,67, cuánto vale y. Eso es todo. ¿Y eso dónde lo hacemos? Lo hacemos en la función original. En esta, la que nos da. Porque esa es la de representar. ¿Correcto? Entonces, vamos a escribir acá. En la función original dada, o sea, la original, vamos a hacer entonces lo siguiente. Vamos a calcular el valor de la función. Voy a pegarla, no la pegué, aquí está. Listo, voy a colocarla aquí a la izquierda. ¿Sí? Entonces vamos a simplemente cuando x vale 2, ¿sí? Entonces para los puntos críticos, para x igual a 2, vamos a calcularle su valor, cuánto nos da, y para x, ¿cuánto es el valor? ¿Se acuerdan? Para x igual a 0,67. Entonces, ¿cuál es el valor de la función en esos dos datos? ¿Okay? Entonces, cuando para x igual a 2, entonces lo que hacemos, para x igual a 2, entonces voy a pegar la función otra vez. Y aquí entonces, ¿qué voy a colocar? Para x igual a 2, entonces aquí 2, aquí 4 por 2, 4 por 2 al cuadrado, y aquí 4 por 2, y allá menos 1. Listo, entonces sería así. Entonces el valor de la función en el primer, para x igual a 2, entonces sería el valor de la función en 2, 2 al cubo, menos 4 por 2 al cuadrado, más 4 por 2, menos 1. Listo. Y al operar todo eso, entonces nos da que es igual a menos 1. Si les queda correctamente, debe quedar el cálculo de menos 1. Listo. Y aquí está el valor de la función cuando vale 2. Y ahora lo mismo hacemos, o sea, las coordenadas del valor mínimo, podemos sacar acá una conclusión. Vamos a sacarla. Entonces las coordenadas del punto, las coordenadas del valor, ese era un valor mínimo, ¿no? En 2 hay un mínimo, ¿ok? En el punto 2 hay un mínimo. Entonces las coordenadas del punto mínimo estamos hallando el de 2, recordemos que en 2 hay es un mínimo. Mínimo son, entonces ¿cuáles serían? Vamos a colocarlas así, como una pareja ordenada. Entonces cuando x vale 2, y vale menos 1. x2 menos 1. Listo, esas son las coordenadas del punto mínimo. O sea que ese mínimo estaría entre 2 y menos 1. 2 y menos 1 está por aquí. Entonces aquí estaría localizado el mínimo, ¿entendido? Aquí en este punto. 2 y menos 1 es el punto mínimo. Es más, podríamos venir aquí a graph y pintarlo, ¿no? Entonces cuando x vale 2, y vale menos 1. Ok, podríamos pintarlo. Ah, ok, yo ya lo tenía pintado acá. Esta es, creo que acá. No, esa no es. Aquí. Tampoco. Acá. 2 y menos 1. ¿Sí ven? Ahí está el punto donde iría el mínimo de la función. Vamos a marcarlo simplemente ahí. Ustedes lo harían allá en el papel milimetrado, trabajándolo. Entonces ahí está. Ahora eso era para x igual a 2, entonces es esto. Ahora para x igual a 0,67. Entonces hacemos lo mismo. Entonces traemos acá. Estamos en el punto C. Entonces traemos acá la función, la pegamos. Y aquí todo lo vamos a reemplazar por 0,67. 0,67
0.67, entonces 0, aquí no 2 al cubo, sino 0.67 al cubo. 0.67 al cubo, 4 por 0.67 al cuadrado. Y aquí 4 por 0.67 menos 1. Bien. Bien, entonces veamos cuánto nos daría eso. Entonces f de 0.67, entonces 0.67 al cubo menos 4 por 0.67 al cuadrado más 4 por 0.67 menos 1, eso nos da 0.185. Vamos a colocarlo con todos esos decimales. 0.185. Aquí vamos a darle un enter para ponerla abajo mejor. Para ponerla abajo mejor. Y no nos quede así como... Ok, ahí está. Entonces, vamos a colocar acá las coordenadas. Voy a darle un tamaño de letra más pequeñito a esto para que quepa bien ahí. Vamos a colocarle 12. Ajá, ahí se entiende. Listo, entonces ahora las coordenadas del punto máximo. Recuerden que en 0,67 había un máximo. Entonces concluimos. Las coordenadas del punto máximo, en este caso, máximo son, entonces, 0,67, ¿correcto? 0.67. ¿Y cuál es el otro valor? 0.185. Casi como 0.18, 0.2, ¿no? 0.185. Vamos a dejarlo así. ¿Ok? Y esas serían las coordenadas del punto máximo. Entonces, hay un mínimo entre 2 menos 1, o sea, sería acá, 2 menos 1, y el otro punto máximo, entonces estaría, yo ya lo tengo acá localizado, 0.67 y 0.185. Aquí estaría el máximo. Bien, lo marcamos. Entonces ya tenemos el máximo y el mínimo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo bien? ¿O alguna pregunta, alguna duda? Vamos a darle un tamaño un poquito más grande. 14. Pero me cambia de hoja. No, dejémosla así nomás. Dejémosla así. Ahí para que se vea bien la conclusión. Bueno, listo. Entonces ya terminamos el punto 3. Ese será el punto 3 que lleva todo eso. El paso 3, ¿no? Ah, aquí como que no lo coloqué. Paso 3. Paso 3 es todo eso. Es determinar entonces los valores. Aquí, a colocarlo, control C. Yo creo que me va a tocar bajar el tamaño acá de la letra. Vamos a bajarlo para que quede todo mejorcito, todo bien distribuido. Ajá, vamos a ponerlas todas de tamaño, creo que era 14, ¿no? 14. Y ahí está mucho mejor. Ahí cabe todo ya. Muy bien. Incluso todo, ¿no? Ok. Todo aquí los pasos en 14 para que todo vaya quedando como en la misma hojita y no hagamos tanta transición de hojas. Bien, listo. Entonces aquí sería paso 2, calcular los puntos críticos, ya lo hicimos. Paso 3. Paso 3 acá, a ver, aquí. Paso 3. ¿Qué determinamos ahí en el paso 3? Entonces, paso 3 determinamos determinamos el tipo de punto crítico. O sea, si hay un máximo, ¿sí? Calcular si hay un máximo o un mínimo. O determinar, ¿no? Porque ya lo calculamos. Determinar, ya el punto crítico ya lo sabemos, de la punto 2. Entonces aquí ya determinar con sus coordenadas, ¿correcto? Con sus coordenadas. Con sus coordenadas. El máximo o el mínimo que exista. El máximo o mínimo que tenga, ¿no? O sea, ya digamos, ya no decimos acá puntos críticos, sino aquí ya vamos a decir, ajá, es un mínimo, aquí vamos a decir, es un máximo, luego calculamos las coordenadas de ese mínimo y calculamos las coordenadas de ese máximo. Ahí está, eso es todo. Bien, y aquí ya podemos continuar entonces con lo siguiente, que sería, no hemos terminado, nos falta entonces ahora mirar el máximo y ese mínimo. Bueno, aquí podríamos venir a graph, ya hasta este punto de lo que llevamos, podríamos venir a graph, a nuestro asistente y pedirle que nos muestre la función. Aquí está la función.
Entonces ahí hice el trazo de la función, 3x al cubo menos 4x al cuadrado más 4x menos 1. Esa es la función, y vemos que esa función en este intervalo, entonces presenta un máximo justamente acá, para x igual a 0.67, presenta un máximo entre x 0.67 y y 0.2 aproximadamente, ¿no? Aproximadamente a 2. Y aquí, cuando x vale 2, y vale menos 1, ahí tiene un mínimo. Entonces aquí vemos un máximo y acá un mínimo. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Bueno, aquí podríamos colocar el nombre de la función. A ver, la función es acá. Un título de la función aquí. De la función, esta es la gráfica de la función. Aquí la tenemos también, pero igual podemos, si lo vamos a imprimir, podríamos guardar esto acá, copiar esto acá y solamente tomar esta parte. Entonces aquí está la función. ¿Listo? ¿Qué nos falta? Entonces nos falta a nosotros encontrar, ahora con la concavidad podríamos comprobar nosotros, ¿sí? Que hay máximos y mínimos también. Aquí está la concavidad, fíjese, aquí en graph, aquí está cóncava hacia arriba, perdón, cóncava hacia abajo y esta cóncava hacia arriba, ¿no? Ya saben, del centro una flechita. Entonces cóncava hacia arriba y aquí cóncava hacia abajo. Bien. Bueno, nosotros podríamos de todos modos determinar eso. Para ello, pues obtendríamos entonces en el paso 4, creo que aquí ha copiado el paso, ajá, paso 4, vamos a determinar la concavidad, calculémosla. Paso 4, paso 4. Entonces, calcular la concavidad. La concavidad. Bien, para calcular la concavidad. Entonces, para calcular la concavidad dice que es con la segunda derivada. Bien, entonces vamos a sacar la segunda derivada de la función. Entonces, dada la función, vamos a calcular la segunda derivada. Vamos a colocarlo acá, copiar esto acá, lo pegamos aquí, solo para recordar cuál era la función. ¿Listo? Entonces vamos a colocar acá, esto, y dada la función, entonces la segunda derivada, ya dice allá. Entonces calcular la concavidad. Entonces aquí simplemente ya saben que es la segunda derivada. Bien, entonces la segunda derivada, la primera derivada nos había dado, es volver a derivar otra vez, nos había dado 3x al cuadrado, la segunda derivada entonces será 3 por 2, 6x menos 8 simplemente, ¿cierto? 6x menos 8 sería la segunda derivada, entonces aquí vamos a ponerla acá, segunda derivada, entonces tendría simplemente 6x menos 8 menos 8 sería derivar otra vez la segunda derivada. Es que no sé por qué saco esto acá. Está molestando con esos índices, pero bueno, ya la acomodamos. Bueno, borremos todo mejor. F' de x. Listo, ahí está. Entonces ya tenemos la segunda derivada que es 6x menos 8. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Entonces para los valores de x igual a 2 y de x igual a 2 tercios, vamos entonces a calcular esos valores de f' de x. Entonces simplemente es para saber si en ese punto nos da la segunda derivada positiva o negativa, entre los puntos que encontramos nosotros como críticos, estos dos, aquí. Entonces para esos dos puntos vamos a hallarlo. Entonces ya encontramos la segunda derivada, entonces ahora vamos a determinar la concavidad. Entonces vamos a copiar esto y los pegamos allá. Pero vamos a hallar en la concavidad. Entonces vamos a reemplazar. Entonces, a ver. Entonces, listo. Entonces, vamos a colocar, bueno, aquí no, vamos a colocar que reinicie. A y B, son otra cosa. Entonces se determina para x igual a 2 la concavidad. Entonces no máximo sin mínimo, sino la concavidad. Bien, entonces ahora ¿qué hacemos? Entonces simplemente acá es muy sencillo. La función es muy sencilla, entonces no es esto, sino es simplemente 6 por x. Entonces 6 por x y no al cuadrado, sino simplemente x. Bueno, pero primero indiquemos, ¿no? Para x valiendo 2, la segunda derivada, y luego para la segunda derivada para x valiendo, aquí, vamos a borrar esto, no lo necesitamos, listo.
Entonces aquí, para la segunda derivada, segunda. Entonces aquí, segunda derivada para x valiendo 2 y donde la función es 6x menos 8. Entonces aquí, vamos a borrar esto. Entonces 6x, entonces 6 por 2 sería, porque x vale 2, entonces aquí borramos este 1.8, 6 por 2 menos 8, ¿no? Que es lo que queda en la derivada, menos 8. Listo, 6 por 2 menos 8 y eso nos da 6 por 2, 12, menos 8, eso nos da 4. Entonces nos da un valor de 4 positivo, ok, listo. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Entonces acá lo que podemos decir es que la segunda derivada dio positiva. Entonces ahí decimos que es cóncava hacia arriba. Ok, entonces en el punto 2, corremos acá, entonces vamos a decir que la segunda derivada nos dio positiva, miren acá, nos dio 4, entonces decimos que es cóncava hacia arriba. Bien, ahora esto mismo vamos a hacerlo acá. Ah, bueno, no, es aquí este pedacito nomás, simplemente ahora con la segunda, o no, quitémosle esto, todo eso hace ruido, y copiemos esto, más bien. Y vamos a ver cómo es la concavidad en este caso. Bien, y entonces ahora va a ser para el valor, ¿cuál sería? 0.67, ¿correcto? 0.67. En ese punto vamos a ver cómo es la concavidad. Entonces sería 6 por 0.67 menos 8, y eso nos da menos 3, menos 3.98. ¿Ok? Entonces aquí la segunda derivada dio negativa. Entonces como dio negativa, entonces será cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo. Listo. Entonces vamos a comprobar. Entonces cóncava hacia arriba. Entonces en el punto 2 nos da cóncava hacia arriba. Veamos el punto 2. Punto 2, cóncava hacia arriba. Observen. ¿Sí? Y en el punto 0.67, que es el otro que calculamos, nos da negativa. O sea que es cóncava hacia abajo. Entonces revisemos. 0.67, cóncava hacia abajo. Entonces corresponde a lo que ya habíamos calculado. Entonces ya hicimos esa comprobación. Y como es cóncava hacia arriba hay un mínimo, y como es cóncava hacia abajo hay un máximo. Entonces corroboramos la existencia de un máximo y de un mínimo. Cóncava hacia arriba, entonces corroboramos la existencia de un, vamos a colocar acá, entonces hay un mínimo, o vamos a colocarlo acá mejor así entre corchetes, hay un mínimo. Ya vamos a terminar. Mínimo, listo. Y acá, cóncava hacia abajo, entonces tendrá un máximo. Un máximo. ¿Ok? Listo. Bien, entonces ese sería el punto, digamos, 4 para determinar la concavidad. Listo. Ya nos faltaría solamente un puntico. Aquí no tiene parte A ni B, simplemente A. Para X igual a 2 y para X igual a 0. Y para X igual a 0.67 evaluamos la concavidad. Listo. Bien, entonces ahí está el punto 4. Bien, la concavidad por medio de la segunda derivada. Bien, y el último punto, ¿qué nos faltaría? El punto de inflexión, ¿de acuerdo? Y ya, terminamos. Entonces, paso 5, entonces vamos a calcular el punto de inflexión. ¿Dónde está? ¿Dónde queda ese punto? Calcular el punto de inflexión. ¿Ok? El último paso, paso 5, sería ese. Bien, entonces vemos en la gráfica que de hecho aquí hay cambio de concavidad, mire. Pasa de hacia abajo hacia arriba. Entonces el punto de inflexión debe estar por aquí en algún lado, ¿no? Entonces vamos a calcularlo. Eso es lo que vamos a hacer en el paso 5. Calcular el punto de inflexión. Entonces para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recuerden que el punto de inflexión se encuentra cuando la segunda derivada de la función es igual a 0. Entonces vamos a colocar aquí esto, acá. Recordemos que el punto de inflexión se da cuando la segunda derivada es igual a 0. ¿Listo? Entonces cuando igualamos la segunda derivada a 0, entonces encontramos el punto de inflexión. Bien, entonces aquí está muy sencillo, ¿no? Entonces simplemente es que entonces es
Ahora simplemente igualar a 0 el valor de la segunda derivada, entonces nos traemos esto para acá, que es el valor de la función de la segunda derivada. Vamos a ponerlo por aquí, control B, y lo igualamos a 0. Bien, al resolver esto, entonces tenemos, al resolver esta ecuación, se obtiene, entonces, ¿qué es lo que obtenemos ahí? Que x es igual, vamos a insertar acá la ecuación, se obtiene que x es igual a, el valor de x sería igual a 4 tercios, si hacen las operaciones va a dar eso, 4 tercios, y esto nos da 1.33, 1.33, listo, el valor de x, o sea, nos está dando que aproximadamente en 1.2, 1.3, aquí 1.33 está el punto de inflexión, pero nos falta la coordenada en y, ¿correcto? Para que quede completo, quede bien definido, porque con solo la x no queda definido. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente, coordenadas del punto de inflexión. Entonces las coordenadas del punto de inflexión serían, entonces aquí, ¿hacia dónde nos vamos? A la función original, esta original. Entonces aquí vamos porque vamos a calcular la coordenada de una función, de la función original, porque es la que está representada, por eso tenemos que ver es con ella. Es el punto de inflexión de la función original. Entonces por eso el trabajo lo hacemos sobre ella. Bien, entonces aquí lo tenemos. Bien, vamos a centrar esto. ¿Sí? Entonces aquí simplemente haríamos nosotros, teniendo nuestra función original, voy a copiarla de nuevo y a pegarla de nuevo, pero esta vez le cambiaré el valor. Entonces pondré acá, ¿qué valor? 1.33, ¿correcto? Entonces aquí tendríamos 1.33 al cubo, 4 por, borramos acá, 1.33 al cuadrado, vamos a dejar acá cubierto acá con el paréntesis, listo, 4 por, otra vez, por 1.33 y menos 1. Bien, entonces aquí tenemos que eso nos da 0.4 positivo. Perdón, menos 0.4. Entonces igual, esto da, porque es menos 1 allá, menos 0.4 aproximadamente, ese es el valor. Entonces las coordenadas son coordenadas del punto de inflexión. Entonces finalmente entonces las coordenadas del punto de inflexión son, vamos a ver, aquí calcular, vamos a colocar aquí calcular las coordenadas del punto de inflexión, ok, y aquí vamos a colocar más bien así, coordenadas del punto de inflexión. Entonces ¿cuáles son? Entonces son 1.33, menos 0.4. Según los cálculos hechos, entonces serían estas las coordenadas del punto de inflexión. Control N y listo. Bien, entonces veamos acá. Entonces yo acá tengo el punto de inflexión colocado, listo. Vamos a ver con las coordenadas. A este no le puse coordenadas, o sí, creo que sí. Aquí está, punto de inflexión, quedaría ahí. Aquí quedaría el máximo, aquí quedaría el mínimo, ok. Las coordenadas creo que no las puse. Bueno, esa es esta serie de puntos. Menos 1.033, vamos a mostrar las coordenadas, entonces vamos a ponerlas abajo y a la derecha tal vez. Abajo y a la derecha, vamos a ver cómo se ven ahí. Y aquí sería 1.33 y menos 0.4. Miren, ahí están las coordenadas, 0.4, negativo, menos 0.4 y 1.33. Y ahí estarían ya entonces el valor máximo, el punto de inflexión y el valor mínimo. Y ya entonces con ello ya tendríamos resuelto el ejercicio. Bien, aquí lo que podríamos anexarle, yo le anexé acá la gráfica de la derivada,
la derivada de la función. Esto es una función cúbica como aparece allá, ¿sí o no? Básicamente. Y acá, la derivada de la función cúbica es la primera derivada es una parábola. Entonces esa corresponde a lo que es esta ecuación. La derivada de la función esta es esta, 3x al cuadrado menos 8x más 4, como revisamos. Y si le obtengo ahora la segunda derivada de ella, que sería acá, a ver si la representé, así aquí está, 6x más 8 es una resta, 6x menos 8 es una recta, o sea, la derivada de una ecuación cuadrática es lineal, es una recta, y aquí la tenemos. Y entonces la ecuación, la segunda derivada sería 6x menos 8. Y aquí tendríamos por completo la representación del ejercicio, ya de manera gráfica, que es lo que ustedes ya digamos podrían hacer en cuanto a qué, en cuanto a los cálculos con la asignatura, ¿no? Ahora observen acá que tenemos acá una raíz y otra raíz acá, que las podemos calcular con cualquiera de los métodos numéricos, ¿no? Tomando un intervalo, calculamos acá la raíz, aproximamos, y acá igual, ¿ven? Y lo mismo para acá, para tener idea de que la función viene así, o sea, no solamente desde acá desde el máximo, sino también podemos estimar este valor, calculando la raíz. Y aquí igual, ¿no? ¿Ok? Y aquí hacia dónde sigue. Muy bien, entonces con esto básicamente concluimos lo que sería la aplicación de las derivadas, habiendo visto desde lo más elemental acá, como empezamos, ¿sí? Con la acción de la primera y segunda derivada, y el ejercicio completo realizado y su representación en el programa graph, función, primera derivada, segunda derivada, punto máximo, punto de inflexión y punto mínimo. Y con eso ya tenemos, como quien dice, la descripción total del ejercicio. Bueno, entonces eso era básicamente todo lo que íbamos a realizar. Entonces voy a cortar acá.